Soy Gabriel. Tengo 41 años. He cruzado la frontera 6 veces. Y las 6 veces he visto cosas que no debería haber visto. Hoy te voy a contar 3 historias. 3 relatos que me contaron personas reales. Gente común que buscaba una vida mejor. Y que se encontró con algo completamente diferente. Estas historias no las vas a escuchar en las noticias. No las vas a ver en documentales. Porque la gente que las vivió tiene demasiado miedo para hablar públicamente. Pero aquí, en este espacio, contamos la verdad completa, sin filtros. Si llegas hasta el final de este video, vas a entender cosas que muy pocos saben. Y si te suscribes, vas a formar parte de una comunidad que conoce lo que realmente pasa en esa frontera. Los secretos que los coyotes guardan. Las historias que las familias callan. Porque los que sabemos, tenemos que mantenernos unidos. Comenzamos. Relato 1. El hospital abandonado de Nogales. Conocí a Patricia en un albergue de Hermosillo. Era 2022, julio. Acababa de llegar de Oaxaca. 34 años. Enfermera de profesión, con 2 hijos esperándola en casa. Una noche, después de la cena, se sentó a mi lado. Llevaba 3 días sin dormir. Se le notaba en los ojos. Rojos, hundidos, asustados. Necesito contarle esto a alguien, me dijo, antes de que pierda la cabeza. Le ofrecí un café, encendí un cigarro y escuché. Me contó que había intentado cruzar 2 semanas antes, por Nogales. Había pagado $3,000 a un coyote que le prometió una ruta segura. El grupo era de 9 personas. 5 mujeres. 4 hombres. Todos de diferentes estados. Guerrero, Veracruz, Chiapas, Oaxaca. El plan era simple. Los esconderían en una casa de seguridad por 3 días. Luego los cruzarían de noche. Por un punto con poca vigilancia. La casa estaba en las afueras de Nogales. Un edificio de 3 pisos. Viejo. Con pintura descascarada. Ventanas rotas tapadas con cartón. Cuando entraron, Patricia sintió que algo estaba mal. El aire olía raro. A desinfectante viejo, a medicina, a hospital. Este lugar era un hospital, les dijo el coyote. Hace como 20 años, pero ya no. Ahora es solo una casa. Los llevó al segundo piso. Les dio cobijas, agua, pan. Les dijo que no bajaran al primer piso, que no hicieran ruido, que esperaran. Y se fue. Los primeros 2 días fueron aburridos pero tranquilos. Comían, dormían, conversaban en voz baja, esperaban. Pero en la segunda noche, Patricia empezó a escuchar cosas. Ruedas, como de camilla, rodando por el pasillo, chirriando. Se asomó. El pasillo estaba vacío, pero el sonido seguía, cada vez más cerca. Se metió a su cuarto, cerró la puerta. El sonido pasó frente a su puerta, despacio, chirriando, y luego se detuvo. Patricia contuvo la respiración, esperando. Escuchó otra cosa, como gemidos, de dolor, bajitos, del otro lado de la puerta. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz baja. Los gemidos se detuvieron. Silencio total. Patricia no durmió esa noche. Se quedó sentada en su colchón, con los ojos fijos en la puerta. Al día siguiente le contó a los demás. 2 personas más dijeron que también habían escuchado cosas, pasos, voces, puertas abriéndose y cerrándose. «Es un edificio viejo», dijo uno de los hombres. «Hace ruidos, es normal». Pero Patricia sabía que no era normal. Esa noche, como a las 2 de la mañana, una de las mujeres empezó a gritar. Todos corrieron a su cuarto. Estaba en la cama, temblando, señalando hacia la esquina. «Ahí, hay alguien ahí». Miraron hacia donde señalaba. No había nadie. Había una enfermera, lloraba la mujer, con uniforme blanco, parada ahí, mirándome, sin ojos, sin ojos. «Estaba soñando», dijo alguien. «No, estaba despierta. La vi». La calmaron. Le dieron agua. La acostaron.
Pero nadie pudo dormir después de eso. Al día siguiente, uno de los hombres decidió explorar. «Voy a bajar al primer piso, a ver qué hay». «El coyote dijo que no bajáramos», le recordó Patricia. «Me vale. Quiero saber dónde estamos realmente». Bajó. Los demás esperaron arriba. Pasaron 10 minutos, 20, 30. No regresaba. Patricia y otros dos bajaron a buscarlo. El primer piso era diferente, más oscuro, con pasillos largos llenos de puertas, como habitaciones de hospital. Empezaron a revisar, cuarto por cuarto. La mayoría estaban vacíos, solo paredes sucias, piso manchado, basura. Pero entonces Patricia abrió una puerta que estaba cerrada con candado. Bueno, el candado estaba roto, colgando. Adentro había camas, como 10 camas de hospital, oxidadas, con colchones podridos, y en las paredes había algo, escrituras, rayadas con algo filoso, cientos de palabras, en español. Ayuda, sáquenme, duele, no quiero morir aquí. Mamá, Dios por favor. Patricia sintió que se le erizaba la piel. ¿Qué es este lugar? Siguieron buscando al hombre. Lo encontraron en el sótano. Estaba sentado en el piso, mirando una pared, inmóvil. ¿Estás bien?, preguntó Patricia. El hombre no contestó. Solo señaló la pared. Había marcas, como de sangre vieja, formando palabras. «No salgan de noche». «Vámonos», dijo Patricia. «Ya». Subieron, arrastrando al hombre que parecía estar en shock. Cuando llegaron al segundo piso, juntaron a todos. Les contaron lo que vieron. Decidieron que no iban a quedarse otra noche. Iban a salir, buscar otro lugar, otro coyote. Pero cuando intentaron abrir la puerta principal, estaba cerrada, con llave desde afuera. Estaban atrapados, golpearon, gritaron. Nadie contestó. «El coyote dijo que volvería esta noche», recordó alguien. «A las 10». Eran las 5 de la tarde. Tenían que esperar 5 horas más. Decidieron quedarse todos juntos, en un solo cuarto, con la puerta cerrada. Las horas pasaron lentamente, muy lentamente. Como a las 8 empezaron los ruidos otra vez. Pasos en el pasillo, puertas abriéndose, voces susurrando, en idioma que no podían entender. Y entonces escucharon golpes en su puerta. Pum, 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 constantes, rítmicos. «¿Quién es?», gritó alguien. Los golpes se detuvieron. Esperaron, en silencio total. Y entonces la puerta empezó a abrirse, despacio, chirriando. Aunque nadie la estaba abriendo desde afuera, se abrió completamente. En el pasillo había algo, una figura, alta, delgada, con bata blanca de hospital, sucia de manchas oscuras. No tenía cara, solo un hueco, donde debería estar su rostro. La figura se quedó ahí, parada, sin moverse. Todos en el cuarto estaban congelados de miedo. Nadie respiraba. La figura levantó un brazo, señaló hacia ellos, con un dedo largo, huesudo, y habló, con una voz que sonaba como si vinieran varias voces al mismo tiempo. «Ustedes no deberían estar aquí». Patricia cerró los ojos. Rezó. Todo lo que sabía. Cuando los abrió, la figura había desaparecido. La puerta seguía abierta, pero el pasillo estaba vacío. Nadie se movió. Nadie habló. Solo esperaron. A las 10 de la noche, exactamente, escucharon la puerta principal abrirse. «Ya llegué», gritó el coyote. «Es hora de irse». Todos bajaron corriendo. Salieron de ese edificio, sin mirar atrás. El coyote notó su pánico. «¿Qué pasó?» «Ese lugar», dijo Patricia. «¿Qué es realmente?» El coyote suspiró. Era un hospital, pero no un hospital normal. En los años 90 los narcos lo usaban. Traían gente herida, gente que no podían llevar a hospitales reales. Mucha gente murió ahí, en esas camas, sin anestesia, sin medicinas adecuadas, solo sufriendo. Y dicen que algunos todavía están ahí,
atrapados, repitiendo sus últimos momentos, una y otra vez. ¿Por qué nos trajiste ahí?, preguntó alguien enojado. Porque es gratis, y porque normalmente no pasa nada. Solo a veces se despiertan. Patricia dejó el grupo esa misma noche. Regresó a Oaxaca, sin cruzar. Me dijo que todavía tiene pesadillas. Ve esa figura sin cara. Escucha esa voz. Y juró nunca más intentar cruzar. Porque hay cosas peores que quedarte en México. Hay cosas que te marcan, que te cambian, que te persiguen. Y ese hospital sigue ahí, todavía siendo usado como casa de seguridad. Porque es gratis. Y porque a los coyotes no les importa lo que pase adentro. Solo les importa el dinero. Ahora entiendes por qué estas historias necesitan contarse. Por qué la gente necesita saber. Y hay más. Muchas más. Si quieres escucharlas todas, si quieres saber la verdad completa antes que nadie, suscríbete ahora. Porque lo que viene en el siguiente relato es aún más perturbador. Y solo los suscritos van a tener acceso a todo el contenido que preparo. Relato 2. Las voces del tren nocturno. Esta historia me la contó un hombre que conocí en Veracruz. Se llamaba Rodrigo. 52 años. Mecánico de profesión. Con manos grandes y voz ronca de tanto fumar. Rodrigo había intentado cruzar por Tamaulipas. En 2021. Octubre. No había pagado coyote. Decidió intentarlo solo. Sabía que era arriesgado. Pero no tenía dinero para pagar a nadie. El plan era simple. Tomar el tren de carga, el que va de Reynosa hacia el norte. Esconderse en un vagón. Esperar a que cruzara la frontera. Bajarse del otro lado. Miles de personas lo hacen cada año. Muchos lo logran. Muchos no. Rodrigo llegó a las vías como a las 11 de la noche. Había otros esperando. Como 15 personas. Todos con la misma idea. El tren llegó a medianoche, lento, chirriando, con docenas de vagones. Todos corrieron, buscando un vagón abierto. Rodrigo encontró uno, de carga, vacío. Se subió, junto con otras 5 personas, 3 hombres, 2 mujeres. El tren arrancó, aceleró. Pronto estaban avanzando a buena velocidad. El viento entraba por las puertas abiertas. Hacía frío, pero era soportable. Rodrigo se acomodó en una esquina. Sacó un suéter. Se lo puso. Se recargó contra la pared del vagón. Los otros también se acomodaron. Nadie hablaba. Solo el sonido del tren. Clac-clanc. 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 Rodrigo cerró los ojos. Intentó dormir, pero entonces escuchó algo. Una voz, cantando. Muy bajito, como una canción de cuna. Abrió los ojos. Miró alrededor. Los otros 5 también estaban despiertos, mirándose entre sí. ¿Quién está cantando?, preguntó una de las mujeres. Nadie contestó, porque nadie estaba cantando. La voz venía de afuera, del aire, del tren mismo. La canción seguía, en español. Pero las palabras eran raras, antiguas, como de otra época. Es el viento, dijo uno de los hombres. Solo el viento. Pero no sonaba a viento. El tren siguió avanzando. La canción se detuvo después de unos minutos. Rodrigo intentó dormir otra vez. Pero entonces escuchó otra cosa. Pasos. En el techo del vagón. Pam, pam, pam. Como si alguien estuviera caminando arriba, sobre el vagón. Todos miraron hacia arriba. El techo de metal vibraba ligeramente con cada paso. «Hay alguien arriba», susurró alguien. «Tal vez es otro migrante», dijo Rodrigo, que se subió al techo. Los pasos se movieron, de un lado del vagón al otro. Luego se detuvieron, justo encima de donde estaba Rodrigo. Y entonces escuchó una voz, directamente sobre su cabeza. «Rodrigo». Se congeló. Esa voz había dicho su nombre. «Rodrigo, abre los ojos». Pero Rodrigo ya tenía los ojos abiertos. «Rodrigo, mira hacia arriba». No quería.
pero lo hizo. Miró hacia el techo. No había nada. Solo metal oxidado, remaches, vigas. Pero la voz seguía. Rodrigo, soy yo, tu hermano. Rodrigo sintió que su corazón se detenía. Su hermano había muerto 3 años antes, en un accidente de carro. No eres mi hermano, dijo Rodrigo en voz alta. Mi hermano está muerto. Lo sé, estoy muerto, pero estoy aquí, contigo, siempre contigo. Los otros en el vagón miraban a Rodrigo con miedo. También escuchaban la voz. Vete, dijo Rodrigo, déjame en paz. La voz se rió, pero no era risa alegre, era risa triste, rota. No puedo irme, estoy atrapado, en este tren, como muchos otros. Los pasos en el techo se multiplicaron. Ahora sonaban como docenas, caminando, corriendo, por todo el tren, y las voces también se multiplicaron, hablando todas al mismo tiempo. Ayúdanos. Sácanos de aquí. Queremos bajar. No podemos bajar. Estamos atrapados. ¿Para siempre? Una de las mujeres empezó a llorar. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Rodrigo no tenía respuesta. Solo sabía que tenían que salir de ese vagón. Vamos al siguiente vagón, dijo. Ya. ¿Estás loco? Dijo uno de los hombres. El tren está en movimiento. No me importa. No me quedo aquí. Rodrigo se acercó a la puerta. El tren iba rápido, demasiado rápido. Pero los vagones estaban conectados. Había una plataforma pequeña entre ellos. Saltó. Se agarró de las barandas. Llegó a la plataforma. Los otros lo siguieron, uno por uno, saltando, arriesgándose. Entraron al siguiente vagón. Este estaba lleno de cajas, apiladas, dejando poco espacio para moverse. Pero estaba en silencio, sin voces, sin pasos. ¿Creen que estamos seguros aquí?, preguntó alguien. Rodrigo no sabía, pero era mejor que el otro vagón. Se acomodaron entre las cajas, esperando que el tren avanzara, que llegara a la frontera, que todo esto terminara. Pasó 1 hora, tal vez 2. Era difícil saber. Y entonces el tren empezó a frenar. Despacio, chirriando. Nos están parando, dijo Rodrigo. Tal vez es un retén. El tren se detuvo completamente. Esperaron, escuchando, tratando de saber qué pasaba afuera. Escucharon voces, de hombres, hablando en español. Parecían guardias o policía. Van a revisar, susurró alguien. Nos van a encontrar. Pero las voces se alejaron. El tren volvió a arrancar. Suspiraron de alivio. Pero entonces Rodrigo notó algo. En las cajas tenían etiquetas con palabras. Hospital General, material biológico, transporte refrigerado. ¿Qué transporta este vagón?, preguntó Rodrigo. Una de las mujeres revisó otra caja, leyó la etiqueta y se puso pálida. Órganos, susurró. Este vagón transporta órganos. Todos se miraron entre sí, con horror creciente. Y entonces las cajas empezaron a moverse, solas, temblando, como si algo adentro estuviera tratando de salir. Una caja se cayó, se abrió. El contenido se derramó. Bolsas de plástico, con hielo y algo más. Rodrigo se acercó. Iluminó con su celular. Dentro de las bolsas había partes de cuerpos. Pero no se veían médicas, se veían viejas, podridas. Y había etiquetas escritas a mano, con nombres, fechas. Juan Pérez, 2015. María González, 2018. Carlos Ruiz, 2020. Esto no es un transporte médico, dijo Rodrigo. Esto es otra cosa. Las cajas seguían moviéndose, más fuerte ahora. Algunas se abrían, derramando contenido. Y entonces empezaron los gritos, desde dentro de las cajas, gritos de dolor, de agonía, como si las partes dentro estuvieran vivas, conscientes, sufriendo. «¡Salgan!», gritó Rodrigo. «Todos, al siguiente vagón». Corrieron, saltaron, sin importar el peligro. El siguiente vagón estaba vacío. Normal, seguro. Se tiraron al piso, respirando, llorando.
en shock. El tren siguió avanzando, por horas, hasta que finalmente se detuvo. Estaban en una estación. Rodrigo no sabía dónde. No le importaba. Bajaron, corrieron, se alejaron del tren lo más que pudieron. Rodrigo nunca llegó a la frontera. Regresó a Veracruz en autobús. Nunca más intentó cruzar. Me dijo que investigó después. Ese tren, esa ruta. Resulta que en los últimos 10 años, docenas de personas han reportado experiencias similares. Voces, pasos, visiones. Y resulta que ese tren, en los años 2000, fue usado para transportar cuerpos. De víctimas del narco, desaparecidos, ejecutados. Los tiraban del tren en pleno movimiento, en lugares remotos, donde nadie los encontrara. Cientos de cuerpos, tal vez miles, arrojados como basura. Y algo de ellos se quedó. En ese tren, en esos vagones, atrapados, repitiendo su último viaje. Una y otra vez. Esperando que alguien los escuche, que alguien los recuerde, que alguien los ayude a bajar. Pero nadie puede, porque están muertos. Y los muertos no pueden bajar. Solo pueden viajar. Para siempre. Relato 3. El pozo de los deseos. Esta última historia es la más perturbadora de las 3. Me la contó una mujer joven, Andrea, 26 años, de Puebla. La conocí hace 6 meses, en un retén cerca de Monterrey. Estábamos esperando que nos dejaran pasar. Compartimos un refresco. Empezamos a hablar. Me contó que había intentado cruzar el año pasado. Con su novio, los dos juntos, buscando una vida mejor. Un futuro. Habían pagado $4,000 a un coyote que prometía una ruta diferente. Una ruta secreta que pocos conocían. El coyote los llevó junto con otras 6 personas a un rancho abandonado, en medio del desierto de Chihuahua. Aquí vamos a descansar, dijo el coyote. Mañana seguimos. El rancho era viejo, con paredes de adobe, techo de paja, una casa principal, un establo, un corral vacío y un pozo. En el centro del patio, un pozo viejo de piedra, con techo de madera, con cuerda y cubeta oxidadas. Se acomodaron en la casa, comieron, descansaron. Como al atardecer, Andrea salió a caminar, a estirar las piernas. Su novio se quedó adentro, durmiendo. Se acercó al pozo. Por curiosidad, se asomó. Era profundo, muy profundo. No se veía el fondo, solo oscuridad. Pero escuchó algo. Agua. Abajo, muy abajo. Y entonces escuchó una voz, desde el fondo del pozo. Pide un deseo. Andrea retrocedió, asustada. ¿Quién está ahí?, preguntó. Pide un deseo, y se cumplirá. Andrea miró alrededor, buscando a alguien, alguien que estuviera haciendo una broma. Pero estaba sola, solo ella y el pozo. Esto es ridículo, se dijo. Imaginación. Pero la voz seguía. Pide lo que más quieres, y será tuyo. Andrea pensó. ¿Qué es lo que más quiero? Quería cruzar. Quería llegar a Estados Unidos. Quería una vida mejor con su novio. Casi sin pensar, susurró. Quiero cruzar. Quiero llegar segura. La voz desde el pozo se rió, suavemente. Tu deseo está concedido. El agua en el fondo del pozo hizo un sonido, como de burbuja, como si algo se hubiera hundido. Andrea se alejó del pozo, rápido, con el corazón latiendo fuerte. Regresó a la casa. No le contó a nadie. Pensó que era estupidez, imaginación por el cansancio. Esa noche durmió inquieta. Soñó con el pozo, con una voz llamándola. Al día siguiente salieron. Empezaron a caminar hacia la frontera, por el desierto. El coyote los guió, por rutas que conocía, evitando patrullas, evitando peligros. Todo iba bien, demasiado bien. Caminaron 3 días, sin problemas, sin encuentros con la migra, sin accidentes. Nunca había sido tan fácil, comentó el coyote. Es como si tuviéramos suerte. Al 4.º día llegaron a un pueblo pequeño, del lado americano. Lo habían logrado.
Andrea no podía creerlo. Había cruzado. Su deseo se había cumplido. Llamó a su familia. Les dijo que estaba bien, que lo había logrado. Lloraron de alegría. Andrea y su novio tomaron un autobús hacia Dallas, donde tenían contactos, gente que les ayudaría a establecerse. Llegaron a Dallas 2 días después. Alquilaron un cuarto pequeño. Empezaron a buscar trabajo. Todo era perfecto. Su deseo se había cumplido. Pero entonces, una semana después, Andrea empezó a escuchar algo. Una voz, llamándola. En sueños primero. Luego cuando estaba despierta. Andrea, es hora de pagar. ¿Pagar qué?, preguntaba ella, confundida. El deseo se concedió. Ahora debes pagar. Andrea empezó a tener miedo. Recordó el pozo, el susurro, el deseo que pidió. Fue solo imaginación, se decía. No puede ser real. Pero la voz seguía, cada día más fuerte, más insistente. Andrea, el pago. Debe hacerse. ¿Qué quieres?, gritó Andrea una noche, sola en el cuarto. Su novio había salido a trabajar. Lo más preciado debe ser dado. No tengo nada precioso. Sí tienes. ¿Tienes a él? Andrea sintió un frío horrible. No, no puedes tenerlo. Un deseo requiere sacrificio. Sabías el precio. Nunca acepté ningún precio. Al pedir, aceptaste. Esa noche, Andrea le contó todo a su novio. Él pensó que estaba estresada, que era paranoia. Nada va a pasar, le dijo. Estás cansada. Necesitas descansar. Pero Andrea sabía que algo iba a pasar. Podía sentirlo. 2 días después, su novio no regresó del trabajo. Andrea lo buscó. Llamó a todos los contactos, a la policía, a hospitales. Nada. Había desaparecido, sin rastro, sin explicación. Andrea cayó en desesperación. Lloró durante días, semanas. Y entonces, un mes después, escuchó la voz otra vez. El pago. Está completo. Tu deseo. Se cumplió. Ahora vive con él. Andrea entendió. El pozo le había dado lo que pidió. Cruzar segura. Llegar bien. Pero el precio fue su novio. Lo más preciado que tenía. Y ahora tenía que vivir con esa pérdida. Para siempre. Andrea regresó a México 6 meses después. No podía quedarse en Estados Unidos. No sin él. No con esa culpa. Me contó que investigó sobre ese rancho, ese pozo. Resulta que docenas de personas han reportado experiencias similares. Voces desde el pozo. Deseos concedidos. Pero siempre hay un precio. Siempre se llevan algo. O alguien. Porque los deseos no son gratis. Nunca lo son. Y los pozos viejos en el desierto, esos pozos no tienen agua. Tienen algo más. Algo oscuro. Algo hambriento. Algo que espera, que escucha, que concede y que cobra. Siempre cobra. Andrea me dijo que nunca volvió a pedir deseos. Ni siquiera en broma. Porque ahora sabe que alguien o algo podría estar escuchando. Y podría concederlo. Pero el precio siempre es demasiado alto. Esos son los 3 relatos. El hospital abandonado donde los muertos no descansan. El tren nocturno donde las voces nunca se callan. Y el pozo que concede deseos pero cobra con sangre. 3 historias. 3 advertencias. 3 verdades. Miles de personas cruzan cada año. Y muchas viven experiencias que no pueden explicar. Que no quieren explicar. Porque ¿quién les va a creer? ¿Quién va a entender? Solo los que hemos estado ahí. Los que hemos escuchado. Los que sabemos. Patricia todavía tiene pesadillas con esa figura sin cara. Rodrigo nunca más se subió a un tren. Y Andrea perdió al amor de su vida por pedir un deseo. Estas historias son reales. Me las contaron personas reales. Gente que confió en mí para compartir su verdad. Y yo confío en ti para que las escuches. Para que las entiendas. Para que las compartas con quien necesite saberlas. Porque hay cosas en esa frontera que no son normales.
lugares que están contaminados, malditos, peligrosos de formas que nadie imagina. Y la gente necesita saber, antes de intentar, antes de arriesgar, antes de perderse. Esta es la verdad que solo se cuenta aquí, entre nosotros, la comunidad que sabe, que entiende, que se cuida mutuamente. Si quieres más historias como estas, si quieres estar preparado, si quieres saber qué lugares evitar y qué señales reconocer, suscríbete ahora. Activa la campanita. Porque esto no termina aquí. Hay más testimonios, más advertencias, más verdades que necesitan salir a la luz. Y solo los que están con nosotros van a tenerlas todas. Porque los que sabemos, no caminamos solos, caminamos juntos. Y juntos sobrevivimos. Nos vemos en el próximo relato, si te atreves a escucharlo.